que el hecho de conseguir un título internacional ya estamos hablando de algo mayor, ya estamos hablando de que estás consiguiendo algo que, bueno, evidentemente nadie más lo ha hecho, que hay que decirlo como es. En el 2020-21 no se podía todavía las extranjeras en nuestra liga, solamente se permitían 3 jugadoras que fueran mayores a los 26, 27 años. Creo que aquí la diferencia que hay entre pues, estos dos, digamos, proyectos es que la América tuvo sí un scouting extraordinario, encontró las jugadoras ideales para esta América en posiciones muy importantes que el día de hoy hacen una estructura magnífica en un planteamiento, obviamente también de un Ángel Villacampa que más allá de las finales perdidas, si América llegara a lograr cosas importantes a partir de ahora, sí se puede convertir en el mejor equipo de México. Cerramos el 100% fútbol de hoy, hablando como siempre de fútbol femenil. Y vamos a hacer una comparativa que va a generar seguramente polémica. Venimos diciéndolo las últimas semanas, los últimos meses. Este América es histórico y vamos a compararlo con el que nos parece el otro gran mejor equipo en la historia de la Liga MX femenil, que aún es corta, Javi. Sí, a ver, prácticamente 10 años y creo que es lógico que uno de los planteles de Tigres tenía que estar en la conversación para hacerle frente a estas poderosas Águilas del América. Pero ¿quién mejor que nuestra Ale Gutiérrez, que participó directamente en ese plantel felino y que conoce a la perfección al actual América? Adelante, Ale. Hola compañeros, ¿cómo están? El día de hoy no tengo el honor de acompañarlos en el estudio, pero saben perfectamente que mi corazón siempre está con ustedes y que aunque parece que estoy en la selva, pues no. Ojalá estoy aquí cumpliendo con la chamba porque siempre que se habla de fútbol femenil ya saben que yo estoy más puesta que un calcetín. Y ya que se ha hablado durante todos estos días, estas últimas semanas, del América femenil, después de lo conseguido con la liga, después de lo conseguido con el título internacional de la CONCACAF, se platica, se habla, se rumora, se debate sobre si este equipo es el mejor equipo que ha tenido la liga desde su creación. Pero aquí es donde yo meto mi cuchara, porque haciendo la comparativa con las Amazonas, con Tigres femenil, que sabemos perfectamente que es el equipo más ganador en estos casi 10 años desde la creación de la liga profesional aquí en nuestro país. Me tocó ahora sí que vivirlo un poco más en carne propia, ese bicampeonato del año 20 del Guardianes 20 y 21 y que posteriormente, bueno, sabemos perfectamente que también se consigue el campeón de campeonas, 3 títulos en un año. Pero estamos hablando de una comparativa de un bicampeonato de Tigres y un campeón de campeones y de una América femenil que ganó, sí, el tercer título en su historia, pero al mismo tiempo este título internacional y que incluso se vuelven a ver las caras en este campeón de campeonas a finales de julio, donde creo que también por ahí, si América llega a ganar ese triplete, yo creo que ahí se termina el debate, creo que ahí se termina la discusión de quién es mejor equipo o si esta América es mejor equipo. Creo que el hecho de conseguir un título internacional, ya estamos hablando de algo mayor, ya estamos hablando de que estás consiguiendo algo que, bueno, evidentemente nadie más lo ha hecho y que al ser esta segunda edición, bueno, pues creo que también Tigres en algún momento estará disputando alguna final como lo fue la del año pasado en Monterrey, que hay que decirlo como es, en el 2020-21 no se podía todavía las extranjeras en nuestra liga, solamente se permitían 3 jugadoras que fueran mayores a los 26, 27 años, es decir, bueno, estamos hablando de que había jugadoras como Zuli que superaban la edad y algunas otras por ahí que también sabemos perfectamente lo que representa el hecho de haber conseguido, bueno, pues tantos títulos hasta el día de hoy. Creo que aquí la diferencia que hay entre pues estos dos, digamos, proyectos que desde un principio apostaron es que la América tuvo sí un scouting extraordinario, encontró las jugadoras ideales para esta América en posiciones muy importantes que el día de hoy hacen una estructura magnífica en un planteamiento, obviamente también de un Ángel Villacampa que más allá de las finales perdidas, sabemos perfectamente el gran entrenador que es, y un Tigres que creo que sigue todavía encontrando, ¿no? Alguien que pueda darle eso que le ha dado el español a las Águilas del América. Pero estamos hablando de que si América llegara
a lograr cosas importantes. A partir de ahora sí se puede convertir en el mejor equipo de México, pero por ahora, y aunque a mí me tocó vivirlo en estas Amazonas, puedo decirles que sí era un extraordinario equipo, que sí eran unas extraordinarias jugadoras, que lo que se ganó fue algo que no lo ha logrado nadie más, pero sí puedo decir que este América es el mejor que yo he visto con mis propios ojos, porque en la cancha lo puedes vislumbrar de una forma, pero estando fuera también, y obviamente creo que se disfruta mucho más. Así es que ahí se la dejo votando, compañeros, para que ustedes también me digan qué opinan, porque ojalá y sea una gran final, el campeón de campeonas, que se lo lleve el mejor equipo, pero creo que la inercia que tiene esta América, estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Así que si la base de este América femenil permanece en los próximos torneos, estamos hablando de que se puede crear una hegemonía de muchos torneos e incluso consecutivos. Pues muchas gracias, Ale Gutiérrez, ya decías especialista en materia y poco más que añadir, ¿eh? Yo creo que es un análisis muy detallado de lo que tenemos discutiendo el día de hoy. Un Tigres histórico en su momento, pero que también hay que poner en perspectiva eso que decía Ale, justamente Javi, del hándicap que tenían en cuanto al límite de edad y en cuanto a extranjeras. Obviamente, competir en igualdad con este América, pues no es posible, ¿no? Por esos dos limitantes que sí condicionan todo el debate. Y muy objetivo, Ale, que también formó parte de estas Amazonas. Yo le pondría además un plus a esta situación con las jugadoras que han formado parte de esta institución en aquel equipo histórico. Karen Luna, tal vez sin tanto rol protagónico como después lo fue tomando, sin Nancy Antonio, que fue de las jugadoras con mayor participación y sobre todo ahora teniendo ya también mucho crecimiento como líder en el América. Pero hay un detalle importante, Rob, entendiendo lo que ya le explicó, cómo la liga era diferente hace 5 años, cómo Tigres logró meterse en la conversación como el equipo que llenaba el mismísimo volcán, con un ambiente de unas Tigres, de unas Amazonas que enamoraban y que tú las veías jugar y sí se salían de resto, era Tigres y 16 más. Y eso no es culpa de Tigres. Lo que pasa es que Tigres fue tan bueno en su visión, Tigres fue tan serio en el fútbol femenil que logró establecer a que sus jugadoras fueran las mismas que veíamos en la selección mexicana, que sus jugadoras fueran las principales referentes de la liga. Cuando tú observas el nombre de esta plantilla de Tigres, entiendes por qué hoy son las jugadoras que son y en las leyendas que se convirtieron muchas de ellas. Y por cierto, pongan atención a esa convocatoria de las Amazonas porque hay otra futbolista que nos va a reforzar este veranito de gloria, así que mucho ojo. Una leyenda de nuestro fútbol mexicano que tenemos el gusto de anunciar y ya lo podemos hacer oficial, me confirma producción. Adelante, adelante, desvela la exclusiva. Estará en Copados con nosotros Cristina Ferral, una futbolista multicampeona con las Amazonas, que ahora defiende la camiseta de las Chivas Rayadas del Guadalajara y que con su experiencia, con esas representaciones también en el tricolor, yo recuerdo mucho un partido donde le pinta la cara a Alex Morgan tal cual, y donde México vivió esa primera Copa Oro. Y bueno, qué mejor que contar tanto con Ale Gutiérrez como con Cris Ferral y todo nuestro equipo para un verano espectacular. Totalmente, Javi. Volviendo al debate, creo que eso que mencionabas de las Amazonas hay que reivindicarlo, ¿no? Más allá del nivel actual de América, que ya entraremos en detalle y que yo he sostenido que para mí es superior, creo que este América y todo el desarrollo que ha habido en el fútbol mexicano femenil no existe sin la inversión que le metió Tigres desde un principio. Eso. Porque obviamente hizo que se acelerara la liga, ¿no? El hecho de imponer ese nivel en aquel momento, que hay vemos futbolistas que hoy siguen siendo de selección. Lo de Jackie hoy está jugando en la mejor liga del continente. Bombi, que ahora regresa con los Tigres, pero también tuvo participación allá. Ya decías lo de Greta y lo de Ferral con su trayectoria. Creo que hay que poner en perspectiva lo que fue aquel Tigres, ¿no? En ese momento de la liga donde muchos equipos, o sea, ni siquiera daban las condiciones mínimas para que sus futbolistas pudieran competir. Entonces, esa inversión, esa apuesta, esa afición, todo eso hizo que el fútbol mexicano volteara hacia justamente la institución de Tigres e invirtiera para intentar alcanzarlas en su momento. Yo creo que, insisto, estas Amazonas bicampeonas del 2020 provocan lo que viene después con América, que es una inversión importante, que es una apuesta por un técnico reconocido como es Villacampa y la inversión en futbolistas de todos los países y niveles, ¿no? Sí, y le dio personalidad e identidad a un equipo que podías dibujar ya de memoria con el liderazgo de Zuli Mercado en el medio campo junto con Antonio, lo que te daba Villarreal y Sierra por fuera, esa pareja de dos jugadoras que además trajeron del fútbol europeo como Cristina Ferral y Greta Espinosa, Marsella, ¿no? El mérito de encontrar futbolistas
futbolistas también que se conectaran con la afición. Recuerdo que tanto Katy Martínez como Stephanie Mayor fueron de las primeras en rebasar los 100 goles en la Liga Mexicana. Ya después Ovalle pues las terminó rebasando, que se quedó. Pero este Tigres bicampeón y ganador del campeón de campeones, luego tuvo la posibilidad de ser tricampeón en una temporada récord de 15 victorias, de 40 y tantos puntos, donde pierde la final de manera dramática contra Rayadas en penales, y la temporada siguiente se va Katy Martínez al América. No digo que con esto comenzó la era del América, pero sí hubo como ese deseo de los otros clubes, y creo que el ejemplo de Katy, de buscar ficharla, es empezar a deshacer el poderío de Tigres, llevándose a sus jugadoras a otros clubes, y creo que esa fue una estrategia que se buscó y que no se consiguió del todo. No, y es cierto, porque creo que en su momento, con las limitantes que había de extranjeras, tenía mucho sentido lo de Katy, ¿no? Que era esa delantera goleadora, con carisma, que justamente quería dar un nuevo salto en su carrera, y que a la postre pues quería jugar en Rayadas, ¿no? También, a pesar de haber destacado primero en Que Tigres. después lo hizo y que después quedó campeona, ¿no? Sí, justo, contra América, ¿no? Pero lo que sí es que ese fichaje sí era una premonición de lo que venía después, Era un ¿no? mensaje. De que la América le iba a meter más lana, de que le iba a competir en serio. Obvio, América como que queda, digamos, minimizado su nivel hasta esta temporada por las finales perdidas. Pero hay que ser objetivos, que América lleva 2, 3 años siendo el mejor equipo del fútbol mexicano. Es cierto también que la temporada anterior creo que fue superior a las Amazonas, pero aún así ganaron el título Tigres en el Volcán, por todo lo que representa lo que ha construido las Amazonas. Creo que ha bajado un poquito el ritmo de inversión, y eso también ha afectado en que América la rebase en el día de hoy. Pero creo que con un par de fichajes podría volver a competir sin problema. Tigres también, después de este cambio en el formato de permitir extranjeras, también fichó bien y logró tener otros títulos, y llegó a tener también jugadoras que a la postre fueron importantes para ganar campeonatos. Pero sí, lo del América es muy marcado porque le dieron en el clavo en un año que era crucial, donde no solamente se quitan la espinita de las finales perdidas en Liga, sino que todo viene para bien, estableciéndose como el primer campeón. Ese para de mí la es el CONCACAF. diferencial total, Javi. Porque creo que tiene mucho mérito el título de América en Liga, entendiendo cómo se había quedado cortas en temporadas anteriores a la orilla, siendo mejores que la mayoría de sus rivales, ¿no? Lo de Casí, la temporada anterior, la remontada de 3 goles. O sea, creo que América merecía el título. Pero el hecho de ir a meterte a Pachuca, eliminar justamente a Gotham, que eran las campeonas, y las subcampeonas, que era Washington Spirit, con las futbolistas que tienen, con la trayectoria que tienen los equipos de Estados Unidos, o sea, es difícil dimensionar la hazaña histórica que consiguió América, valga la redundancia, porque es algo que México no se contemplaba ni a medio plazo, el poder ganarle un título a justamente clubes estadounidenses. Pero es una realidad que con el cambio para poder, digamos, utilizar futbolistas de cualquier edad, y el cambio de las extranjeras, que en su momento sí fue necesario el que jugaran mexicanas para potenciar la selección, que es el gran objetivo de esta liga profesional en un principio. Ahora ha crecido mucho, evolucionó, y ahora es una de las mejores ligas del mundo. O sea, realmente creo que está en un punto donde, si le terminas de invertir, se puede consolidar entre las mejores. Pero eso sí también ha hecho que América, sobre todo, pero también Amazonas, haya mejorado, y el día de hoy haya competencia a otro nivel totalmente. Y que ese más campeón clubes de que se van campeones, metiendo, ¿no? Con Cruz Azul, Toluca. Es una rivalidad que a muchos gusta, a otros no. Meter la famosa conversación de que si es el verdadero clásico del fútbol femenil. Yo creo que las rivalidades se construyen con el tiempo. Y hay que separar, y hay que separar lo que representan las instituciones y sus villanos en sí, antes de que existiera la Liga Femenil, porque obviamente a nivel nacional, pues el América, Chivas siempre tienen la vitrina por la cantidad de aficionados, pero en el fútbol femenil este es el choque más poderoso en cuanto a nivel, en cuanto a calidad. Y por ahí están también Rayadas, que tiene sus historias, tanto con Tigres por naturaleza, al ser los dos de Nuevo León, y también contra el América. Pero sí son los dos clubes ejemplo de los primeros 10 años de nuestro fútbol femenil, sumando lo hecho por Chivas, por Pachuca, por Rayadas y otros esfuerzos. Pero cuando pasa el tiempo y recordemos que en aquel 2017 comenzó la Liga Femenil Profesional, los equipos referentes que veremos, las pioneras, las primeras futbolistas que realmente marcaron la pauta al estrellato y construcción de época, son las Amazonas y son las Águilas del América. Totalmente de acuerdo. Y creo que también para el fútbol femenil, lo hemos dicho, le viene bien este tipo de historias, este tipo de rivalidades nuevas, porque así se han construido, y así se construyeron en su momento las del varonil, ¿no? O sea, más allá de la rivalidad de la misma ciudad, los derbis y esto, creo que la rivalidad América contra las Amazonas
pues es así, es la más importante porque han sido los equipos más exitosos con permiso de Rayadas y los que más importancia le han puesto a lo mejor al fútbol femenil. Yo tengo un sueño, Robbie, creo que lo compartes y mucha gente, ahora que el Estadio Azteca esté de vuelta para los clubes, yo sí quiero que un día se llene el Estadio Azteca y creo que se puede llenar sin ningún problema para disfrutar de un partido de fútbol femenil donde América de época pueda llevar a toda esa gran afición y no solamente los aficionados del América, sino los rivales a los que se enfrenten. Imagínate una final del fútbol mexicano de vuelta en el Estadio Azteca, con Tigres, con América o con los que se sumen, sería brutal. Y creo que tenemos hoy la cantidad suficiente de aficionadas y aficionados al fútbol femenil para pensar que esto es más que posible. Sí, los precedentes hacen pensar que va a ser así, es cuestión de tiempo y contentos que nos tienen. Pues gracias por habernos acompañado hoy en 100% Fútbol, muy cargadito de emociones. Se extrañó Ale, pero volverá la próxima semana, así como nosotros, muy atentos a todos los contenidos que ya vienen en Canela Deportes y Canela TV, así que por acá nos estamos viendo. Un abrazo.